Bueno, a continuación, Carlos Isaac López García, estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado Música, Ambiente Multimodal en Sistema Semiescolar del Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México. Adelante, Carlos, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Un placer estar. Agradezco el tiempo. Eh, Soy, como dice la maestra, Carlos Isaac López García. Soy docente de la materia de música en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Mi investigación en este doctorado es música, ambiente multimodal en el sistema semiescolar del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Elizabeth Caporal. En los últimos años, la integración de la tecnología en la educación ha transformado significativamente las metodologías de enseñanza, de aprendizaje en la educación media superior. Esta tendencia se observa en diversas disciplinas, incluyendo la música, donde las aplicaciones digitales emergen como herramientas innovadoras para desarrollar habilidades musicales y motrices, en particular en el contexto del instituto, donde los estudiantes de quinto y sexto semestre del sistema semiescolar combinan el aprendizaje presencial con el aprendizaje en línea. Estas tecnologías presentan una oportunidad única para enriquecer esta experiencia educativa. El objeto de estudio es el ambiente multimodal en la clase de música del sistema semiescolar del Instituto de la Ciudad de México. La enseñanza multimodal demanda el desarrollo de nuevas habilidades para aprovechar al máximo las herramientas multimodales utilizadas en el aula. En la ejecución musical se involucran dimensiones afectivas y sociales, lo que contribuye a una función de modelado social y educativo. La creación musical facilita la integración de todos los miembros del grupo, respetando sus individualidades y eliminando cualquier forma de exclusión social, que esto es muy importante. Este trabajo está suscrito a las siguientes líneas de investigación, que son ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales y prácticas educativas y procesos de formación. Justificación. El estudio de la música como componente de un ambiente multimodal en el sistema semiescolar de GEMS puede proporcionar enfoques valiosos sobre nuevas líneas de investigación y estrategias pedagógicas que mejoren la experiencia educativa. Esta investigación pretende llenar el vacío existente en la literatura respecto a los beneficios y desafíos de integrar a la música en contextos educativos híbridos y busca ofrecer recomendaciones prácticas para su implementación efectiva. El problema prototípico: existen dificultades en el aprendizaje de la música, ya que de 2 semestres son insuficientes para adquirir los conocimientos básicos de teoría musical y sobre todo el aprender a tocar un instrumento musical, que es un desarrollo que necesita mucho tiempo de estudio y mucho acompañamiento. El espacio en el que se enseña música, si bien tiene condiciones mínimas para llevarse a cabo, el ideal está muy lejos de contar con ello. La mayoría de los planteles del instituto no cuenta con los suficientes instrumentos para que un grupo pueda integrarse a un ensamble musical. El tiempo asignado en el plan de estudios para la materia de música es de 1 hora y media a la semana, así está planteado en el plan de estudios, el cual es insuficiente para despertar la pasión por la música en los estudiantes que no están interesados. Y para aquellos que sí están interesados, que son muchos, esta limitación es problemática, ya que la materia recibe menos atención en comparación con otras asignaturas del programa del instituto. En este semestre se destinan ya 2 horas, pero aún así sigue siendo poco tiempo para trabajar adecuadamente en el aula la materia. Planteamiento del problema. ¿Cómo lograr sesiones interesantes y productivas a través de un ambiente multimodal de aprendizaje en la clase de música de quinto y sexto semestre del instituto, si los alumnos cuentan con muy poco tiempo para desarrollar habilidades musicales? En este marco, la integración de la música como parte de un ambiente multimodal de aprendizaje representa una oportunidad significativa,
Sin embargo, existe una falta de investigación sistemática sobre cómo la música puede influir en el rendimiento académico, la motivación y el bienestar emocional de los estudiantes en este tipo de entorno educativo. Pregunta general y específicas. ¿De qué manera se puede integrar un ambiente multimodal para mejorar el aprendizaje en la clase de música en el sistema semiescolar de GEMS? Específicas. ¿Qué efectos tiene la incorporación de un ambiente multimodal en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Existen diferencias significativas en los resultados de aprendizaje entre estudiantes que utilizan un ambiente multimodal en su proceso educativo y aquellos que no lo hacen? Objetivo general. Implementar y evaluar la integración de un ambiente multimodal en la clase de música de quinto y sexto semestres del sistema semiescolar del GEMS. Objetivos específicos. Identificar las habilidades musicales previas de los estudiantes de quinto y sexto semestre antes de la implementación del ambiente multimodal musical. Se realizan evaluaciones iniciales para establecer una línea base de las habilidades musicales de cada uno de los estudiantes. Número 2, desarrollar e implementar un programa educativo que integre componentes multimodales musicales en el currículo del sistema semiescolar. Se diseñará un plan de estudios que incorpore la música en diferentes modalidades de enseñanza, tanto presencial como a distancia. Número 3, evaluar el desarrollo de habilidades musicales específicas como la teoría, la práctica instrumental y la apreciación musical durante la investigación. Se aplicarán pruebas y actividades prácticas periódicas para medir el avance en las habilidades musicales específicas. Y número 4, identificar las mejores prácticas y áreas de oportunidad en la integración del ambiente multimodal en el sistema semiescolar. Se analizan los resultados y hay una retroalimentación para identificar qué aspectos del programa son más efectivos y qué áreas necesitan ajustes. Estos objetivos ayudarán a estructurar y guiar la investigación para evaluar de manera efectiva el impacto de la integración de un ambiente multimodal en el desarrollo de habilidades musicales en las y los estudiantes del instituto. Supuesto de investigación. La innovación en el aula de música 1 y 2 con el aprendizaje multimodal puede proporcionar a las y los jóvenes estudiantes un entorno interactivo y personalizado que facilite el desarrollo de habilidades específicas como las motrices requeridas en la música. Marco teórico y estado del arte. Hasta el momento he encontrado diversas investigaciones como la de Díaz Santamaría, Moliner, García, en las cuales presentan una revisión teórica sobre el concepto de educación musical en todos los aspectos, sobre todo en la cuestión inclusiva, en sistemas democráticos. También investigaciones de Peñalba, García y Fernández, quienes presentan una revisión sobre la pedagogía musical como estrategia metodológica de inclusión educativa desde un enfoque de la neurociencia. Estos autores destacan la importancia de la música para el desarrollo cognitivo, personal y social de los alumnos y cómo la neurociencia ha demostrado las modificaciones y activación cerebral producidas por la música. También la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valencia en esas universidades se aplican estrategias metodológicas interdisciplinarias y se utilizan herramientas tecnológicas como aplicaciones para celular, entre otras, para crear recursos didácticos atractivos tanto para los docentes como para los estudiantes. También la Universidad Autónoma de Madrid se enfoca en nuevas tendencias pedagógicas y psicopedagógicas para implementar en conservatorios, en escuelas de música públicas y privadas. Y aquí en México, en la Universidad Veracruzana, en la licenciatura en Educación Artística, modalidad virtual en la Facultad de Teatro, se aplica la educación multimodal en el campo de las artes. Lugar y tiempo para el desarrollo de la investigación. Se está llevando a cabo en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, plantel Coajimalpa, Josefa Ortiz de Domínguez. Etapas para el desarrollo de la investigación son los 3 años que dura el doctorado. Su primera etapa, que es 2023-2024, segunda, 2024-2025, tercera fase, 2025-2026. Cada una de estas fases con sus respectivos semestres. Metodología para el desarrollo de la investigación. Enfoque de la investigación, fenomenología, estudio para la comprensión de las prácticas en el aula de música 1 y 2.
y el pragmatismo, una solución al problema. Esta investigación se basará en un enfoque metodológico mixto que combina elementos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión completa del impacto del ambiente multimodal en la educación musical en el instituto. Esta perspectiva metodológica mixta permitirá explorar tanto la frecuencia, la magnitud de los fenómenos estudiados, como las percepciones, experiencias y significados subyacentes de los participantes. Instrumentos de investigación. Se utilizarán los siguientes instrumentos, que son formularios, que es una encuesta, entrevista, registro de observación participante, análisis de contenido y diario de campo. El diario de campo está activo actualmente porque ya se tienen registros del primer y segundo semestre del grupo focal de esta investigación, que es en el plantel de Coajimalpa. Y esto sería todo hasta el momento, es el avance de mi investigación y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con tu ronda de retroalimentaciones, comenzando con la doctora Erika. Adelante, doctora, la escuchamos. Carlos, igual que Nacheli, un gusto enorme volver a verte. De hecho, nos encontramos al inicio de semestre. Ahorita ya vamos finalizando porque yo formo parte de tu comité tutorial y porque has ido trabajando de la mano y muy cercano con la doctora Elizabeth Caporal. Y de repente cuando me llamaron, ¿no? al comité, dije, ¿tan pronto? Pero si todavía no terminamos el segundo semestre, ¿no? Y muchos lo hacen durante o al finalizar. Y creo que ustedes así, de manera muy, muy temprana ya tenían un avance. Y bueno, te felicito por eso. Y entonces ahora veo que tienes un avance mayor y creo que has podido integrar también los comentarios que en su momento pues se te dieron, ¿no? Te hizo el comité tutorial y pues aquí yo te felicito. Y bueno, es un comentario para ti y un comentario también un poco como para todos, ¿no? Hay que prestar mucha atención a la cuestión metodológica y al cronograma de actividades que van a tener, y pensar muy bien en la cuestión del tiempo, porque ustedes tienen que hacer un artículo y esto es obligatorio, ¿no? O sea, independientemente de la modalidad por la que van a titularse, pues tienen que entregar un artículo. O sea, haces tesis, haces un artículo, ¿no? Haces 2 artículos, ahí tienes que entregar artículo. En la experiencia que tenemos con los estudiantes, que ahorita ya están en sexto semestre y también con los que salieron en diciembre, ¿no? La generación que ya salió, es que de repente ¿y cuándo enviaron el artículo a publicar? ¿No? Entonces, yo estoy con un estudiante y entonces el gran como dilema que tenemos es, ¿a dónde lo enviamos? Porque hay revistas que se tardan 6 meses en hacerte la revisión y hasta 1 año en publicarte, ¿no? Entonces, yo les quiero sugerir que dentro de esta, y bueno, y a ti ahorita en manera particular, por el avance que tienes, dentro de esta planeación y de este cronograma, pienses en qué momento yo voy a tener listo el artículo. Yo pensaría que debes tener el artículo terminando cuarto o iniciando quinto para que ya lo envíes. Y así todo quinto y sexto tengas por allí un colchón hasta de 1 año para que se envíe, se revise y también se publique, ¿no? También para que lo consideres, pero si vas a enviarlo, pues entonces hay que adelantarle porque pues ya debes de tener también algo que mostrar, ¿no? Algunos datos, a veces en este artículo no necesariamente presentas toda la investigación completa, a lo mejor presentas una línea, una parte y luego pues tú continúas trabajando. Entonces, creo que sí hay que tratar de darle como que mayor velocidad a esto. Y también en la cuestión metodológica, pues creo que lo que hace falta, tal vez lo has trabajado y ahorita por el tiempo no es posible observarlo, como más fineza en qué y cómo se va a hacer, porque entiendo que este es un trabajo de intervención. Entonces, si es un trabajo de intervención, pues hay un diagnóstico, hay una propuesta y hay una evaluación de la propuesta. Y eso se podrá decir rápidamente y de forma sencilla, pero realizar todo eso, pues sí, implica tiempo. Entonces, aquí es muy importante la planeación que vas a hacer. Yo me pregunto si en educación musical, dices, es que en educación media superior, en la IEMS, CDMX, no tenemos todos los elementos y no se le da importancia, pero yo me pregunto,
Cuando se tienen todos los elementos y cuando alguien entra a estudiar música, ¿no será que allí ya está inserta la cuestión tecnológica y el ambiente multimodal y la cuestión constructivista? O sea, no es en este momento en donde llegan a los sentidos, ¿no? A la sensibilidad, a las emociones, en donde se construye, si tocamos con otros, incluso hay una cuestión de colaboración, y yo creo que tendríamos nosotros mucho que aprender precisamente de los profesores de música, porque los profesores de música que están con estudiantes que son muy apasionados de esto, pues van generando un proceso de interacción con los estudiantes y los estudiantes van desarrollando un aprendizaje que creo que es sumamente rico. Probablemente estas no son las condiciones del escenario donde tú estás, por lo que nos comentas, pero probablemente ya existen estas experiencias y se pueden mostrar, ¿no? Entonces allí a mí lo que me queda es la duda, cuando queremos crear este ambiente multimodal, no podemos llegar a eso, ¿no? Porque eso implica recursos y una voluntad que probablemente de manera institucional no se tiene. Y entonces debe de haber mucha claridad en la planeación, el cómo se va a hacer y cómo se va a desarrollar cuando no se cuentan con estos elementos y cuando se tiene una cultura, además de que la clase de música, para algunos, no se le da la importancia y podría ser como la asignatura de relleno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos contra eso? Me parece que es un trabajo innovador, pero un trabajo que también tiene que generar una cultura, ¿no? Que tiene que sensibilizar, y que no solamente tiene que ver con el profesor y el estudiante, sino con todo un sistema. Entonces, creo que ya que tienes los instrumentos, ojalá y tengamos la oportunidad de poder ver esos instrumentos posteriormente y también ver cómo se construyeron esos instrumentos a partir de las teorías que ya se han elegido, cómo se van construyendo las categorías, las subcategorías, si están pensando que va a haber también categorías emergentes dentro de un trabajo que también se puede considerar inductivo. Y bueno, pues muchas felicidades. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Vamos con la doctora Maricruz Moreno. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, Carlos, me uno a esta felicitación. Efectivamente, vuelvo a lo mismo, me parece que la información que teníamos se queda bien reducida a lo que tú nos presentas. Me parece que tienes mucha claridad respecto a lo que debe de ser la clase de música como especialista que eres. Sin embargo, yo quiero tomar esta parte de la existencia, tu entorno, dentro de un sistema que de sí es muy complejo, ¿sí? Si yo veo un planteamiento de objetivos en donde tú quieres incidir en diseñar otro programa o reestructurar el programa, yo lo que diría, ¿qué tantas posibilidades tienes justamente para ello? Porque pensemos que lo que dejamos en nuestros objetivos, en el planteamiento, etcétera, pues finalmente lo debemos de cumplir. Y tú ya llegas así como hasta la etapa de evaluación, etcétera, que puede ser toda una línea, digamos, sí, de ensayo, de ir registrando, de ir evaluando, entiendo yo, antes de llevar la propuesta a donde la quieres llevar. Pero si en ese inter, y va asociada a esta planeación que señala la doctora Erika, si en ese inter nos encontramos con que ya no podemos avanzar más, tengamos cuidado porque entonces nuestra investigación se va a regresar y entonces va a haber un replanteamiento porque ya me di cuenta que no puedo hacer la propuesta de un programa y lo estoy dejando
ante un desconocimiento de cómo es que se puede reestructurar un programa en el IEMS, pero es todo un sistema que si se mueve en un lado, pues se mueve en todo el sistema, ¿no? Y yo me imaginaba leer tu trabajo, insisto, en la complejidad tenemos que decirlo, por toda esta parte de los sindicatos, que ya no es solamente una cuestión académica la que entra aquí, sino, insisto, todo nuestro entorno. Entonces, lo que yo te diría, no vayamos a dejar una muy buena propuesta que lo es, ¿sí? En el camino. Definamos bien hasta dónde podemos llegar y hasta dónde está en tus posibilidades el poder llegar a ello, ¿no? En este sentido, cuando tú hablabas de este ambiente multimodal y decías esta combinación de lo presencial y de la parte en línea, etcétera, también me imaginaba efectivamente, como ya se señaló, todas estas experiencias que se tienen en todos los niveles educativos, pero pensemos en que no nos vayamos a confundir, bien dicho, ante una carencia de elementos, ¿sí? Esta falta lógica de no llegar a los objetivos de lo que una clase de música nos puede dar. Yo traía efectivamente esta parte que tú ya señalaste en la exposición de la pedagogía musical. Me parece que ahí efectivamente nos da muchísimos elementos el que revises, que yo sé que ya lo hiciste ahora que lo vi, pero que tengamos también muy, muy claro si un ambiente multimodal se va o se tiene que implementar cambiando o no un programa. ¿Y a qué voy? Tú eres un docente que tienes toda la experiencia y que puedes crear ese ambiente multimodal en tu clase sin necesidad de llegar a una propuesta de modificación del programa. Esto lo que significa es que queda en un nivel de cómo yo en esa intervención o en esta parte justamente ya también señalada por la doctora, y coincido totalmente, es intervención educativa lo que tú estás planteando y que puede a lo mejor con esta valoración que tú hagas quedar solamente en tu actuar docente y que tú valores perfectamente si después o dejes esta propuesta, si se puede llevar a cabo, etcétera. Pero insisto, que no te vayas a atorar con algo que no podemos a lo mejor al final llevar a buen puerto, ¿no? Entonces, me parece que en términos generales esa sería mi mayor preocupación, un replanteamiento sí de objetivos que de igual manera, si tú los vas a replantear, se va a ver reflejada o reflejado esto en la metodología también y la propuesta muy específica de que ahondes más en la parte de intervención educativa para que de esta forma, pues bueno, se empiezan a acomodar tus piezas que de verdad también resulta un trabajo muy, muy interesante. Tenemos una docente que no sé si siga vigente, que es la doctora Zanoli con nosotros, que es concertista y que ella a lo mejor también nos puede estar dando elementos muy interesantes al respecto, ¿no? Sería cuento. Y muchísimas felicidades, Carlos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios y de nueva cuenta muchísimas gracias a ti, Carlos, por tu presentación. Continuamos con nuestro programa.